Junta Municipal Electoral de Mao. ¿Qué ha pasado? Vemos que los trabajos están paralizados. Ciertamente ha habido un retraso y es puesto a la no entrega del presupuesto que se le debe entregar a la Junta. Creo que ya eso fue resuelto, el Estado resolvió en relación al presupuesto y solamente ya estamos a ley de que la Junta nueva vez disponga del reinicio de trabajo de la construcción del edificio. Es nuestro entender de que prontamente será reiniciado ya la obra y que prontamente tendremos el edificio en plenitud de estado de construcción. ¿Son 3 niveles? Son 2 niveles y medio, 3 niveles más bien. La parte ya superior del tercer nivel es la más pequeña, pero en realidad es un edificio moderno, bastante amplio, en donde se va a ubicar la Oficialía del Estado Civil, la Junta Municipal Electoral, y se podrá ahí ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios. ¿Va a ser solo para Mao, la provincia, o eso va a ser una sede regional? En principio se nos ha dicho de que va a funcionar un centro de servicio, esto así para dar el servicio a toda la región. El centro de servicio no es más que la persona que aún naciendo en San Juan de la Maguana, vamos a suponer, pueda obtener su acta de nacimiento en la Oficialía del Estado Civil de acá de Mao, en el centro de servicio. Esa será una de las facilidades que vamos a tener en esa edificación nueva.